Este tema estamos ya conectados con el ex viceministro del Ministerio de Educación, José Luis Gargurevich, a quien le vamos a dar la bienvenida en estos momentos. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bueno, José Luis, relacionado a este tema, siempre tenemos que enfocar las declaraciones que dan las autoridades del Ejecutivo, ¿no? El ministro de Educación, Juan Becerra, se había pronunciado sobre este ataque a las mujeres aymaras. Sin embargo, sus palabras han sido cuestionadas, criticadas, ¿no? Debido a que él ha comparado, digamos, a estas señoras con animales, ¿no? Diciendo que los animales no hacen lo que ellas hacen. ¿Cómo interpretas lo que el ministro ha intentado decir en su momento y que el día de hoy, bueno, se ha rectificado y hasta ha pedido disculpas? Sí, yo tengo, digamos, la perspectiva de que la expresión de una autoridad es la expresión de una política pública, ¿no? Y creo que no es menor que una autoridad se pronuncie de esa forma sobre las mujeres, sobre cualquier población en el país, sobre todo cuando tu encargo como autoridad es propiciar un sentido, digamos, de educación, de comprensión sobre la tolerancia, el respeto a la diversidad de todos y de todas, ¿no? Entonces yo creo que sus palabras, aun cuando ahora las retrotrae, digamos, y pide disculpas, están expresando de alguna manera una forma de ejercer autoridad, una forma de entender la educación en el país que yo considero que es bastante grave, ¿no? Que las disculpas no lo hacen suficiente, por lo mismo de que creo yo, la disculpa lo que hace en realidad es mantenerlo, no asumir la responsabilidad política de sus palabras, ¿verdad? Porque si realmente estas palabras fueran graves para el gobierno, pues efectivamente ameritaría una sanción política mayor, pero si es que con una disculpa se puede enmendar el camino, quiere decir que estamos avalando esta forma de ejercer autoridad. ¿Eso quiere decir de que la presidenta Dina Boluarte no está tomando con seriedad las críticas de diferentes organizaciones sociales respecto al pronunciamiento del ministro de Educación? Hay que hacer énfasis que es el ministro de Educación, Juan Becerra, quien debería dar el ejemplo. Y bueno, en ese caso, digamos que, Óscar Becerra, perdón, en ese caso, la presidenta Dina Boluarte lo que está expresando es, digamos, denigración o minimizando quizás la participación activa de estas mujeres puneñas. También siempre resaltando de que la presidenta ha mencionado en reiteradas oportunidades que ella digamos que se representa con las mujeres andinas, ¿no? Creo en realidad que cuando ella está permitiendo que una autoridad de su gabinete se exprese de esa manera, más bien está contradiciendo el discurso político que ella nos está pregonando, ¿no? Yo creo que incluso esto podría dividirse en dos maneras de entenderlo, ¿no? Podríamos estar en desacuerdo en las políticas educativas que el ministro quiere plantear, pero otra cosa es estar de acuerdo o no en la forma en que se expresa una autoridad otra vez. Y yo creo que el gobierno lo que nos está diciendo es que está de acuerdo con esa manera de expresarse, ¿no? Y es de alguna manera una forma de hacer política o de hacer política pública represiva, porque así como lo vemos en el sentido de cómo sentimos que las Fuerzas Armadas o el uso de la violencia desmedida se hace con respecto a la gente que protesta pacíficamente, es exactamente lo mismo que creo yo sucede en el sector de educación, cuando tú le dices a una madre, y por lo tanto le estás hablando a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, que no pueden ejercerse como ciudadanas, ¿no? Por su condición de madre, porque tienen a su cargo un sistema de cuidados para sus hijos, para sus hermanas, y que por lo tanto tienen que quedarse en casa. Lo que les están diciendo a las mujeres es: quédense en casa, ustedes no son ciudadanas, no pueden salir a protestar. Entonces yo creo que hay un sentido detrás, ¿verdad? O sea, creo que por un lado contradice el discurso de la presidenta, y eso es lo que lo hace impensable, pero por otro lado nos está dando una perspectiva de lo que entienden por educación.
Bien, y entonces queda claro de que hay falta de empatía en este gobierno por parte tanto de la mandataria como de los altos funcionarios públicos. ¿Has estado atento al discurso emitido el día de hoy por la presidenta Dina Boluarte, en el que, por ejemplo, en alguna parte de su declaración justamente mencionó que las mujeres, o sea, pidió a las mujeres que no salgan a manifestarse, ¿no? Tal como tú dices, que se vayan a sus casas, ¿no? En otras palabras, eso es lo que se interpreta. Así es, por eso digo, ¿no? Y la presidenta lo que nos está diciendo entonces, y creo que ya lo ha dicho en otras oportunidades, es que ciertos ciudadanos o ciertas ciudadanas tienen que deponer sus objetivos, sus intereses políticos válidos, en algún momento lo dijo así, depongan sus intereses políticos, porque se entiende entonces que una mujer no tiene intereses políticos, no puede salir a hablar de asuntos públicos, no puede ejercer su voz. Y eso es lo peligroso, porque ya no estamos hablando de la sanción política a un ministro, estamos hablando si el gobierno en su conjunto nos está expresando permanentemente quién puede ser ciudadano y quién no. Y en educación dar ese mensaje va en contra del enfoque de género, va en contra de un aprendizaje para toda la vida, que es parte del currículo nacional. Entonces, sí me preocupa más bien el sentido que le está dando a la educación y al rol que tiene la educación en el ejercicio, en la acción ciudadana. Insisto, para mí que el ministro pueda salir a decir estas cosas y que no haya una responsabilidad política, lo que hace más bien es respaldarlo, ¿no? Y eso es lo que yo creería que hay que preguntarle a la presidenta, por qué quiere no solo ese tipo de políticas, sino por qué quiere ese tipo de autoridades en el gabinete. Y esa falta de acercamiento con esa población puneña, por ejemplo, ¿cómo lo percibes, ¿no? Porque digamos que la presidenta todos estos 3 meses se ha visto bastante alejada de la realidad, ¿no? Como que trata de ocultarse, ¿no? Y trata de siempre buscar una excusa de lo que está pasando, ¿no? Respecto a esta represión policial y militar. Siento yo que hay una distancia en realidad a la apertura al diálogo, por supuesto, porque seguramente evalúa que hay un alto riesgo de que en el intento de diálogo la población ya no esté animada a hacerlo, por supuesto. Entonces creo que hay un repliegue, hay una distancia con respecto a aquello, pero lo que siento más es en realidad un desprecio por el asunto público, ¿no? Otra vez, para ver en el tema educativo, yo siento que hay un ataque permanentemente a la educación pública, al maestro, ahora a la mujer, a la madre, ¿verdad? A los niños. A sus hijos, claro. Permanentemente, ¿no? Porque este caso, que es bastante sintomático, por supuesto, de cómo una autoridad se puede expresar de forma racista, excluyente, discriminadora frente a una persona, también se expresa en otras esferas del discurso político en educación, ¿no? Recordemos que hasta hace unos días el ministro anuncia que como los niños no aprenden, como los maestros no comprenden tampoco lo que leen, pues va a empezar a poner incentivos como dar 100.000 soles para que el sistema se mueva. Esa clase de políticas es una política de desprecio, es una política en donde dices, en verdad los chicos, los maestros, las maestras no están trabajando porque no quieren, entonces les tengo que dar un incentivo para que quieran educar, para que quieran aprender. Dar ese discurso en educación es una mirada de desprecio a la escuela pública, al sistema, y es la alerta que yo levantaría sobre todo sobre cómo el gobierno está planteando la política educativa. Bien, José Luis, antes de continuar con esta entrevista, vamos a escuchar un byte del ministro, justamente Óscar Becerra, quien se ha pronunciado respecto a estos ataques a las mujeres aymaras en la Plaza San Martín. Sin ofrecer una disculpa por unas frases mías desafortunadas que han sido mal interpretadas y generado críticas. Quiero decirles que si alguna expresión mía ha sido equívoca, les ofrezco mis sentidas disculpas. Al mismo tiempo me ratifico en mi defensa absoluta de las niñas y los niños del Perú y resalto la abnegación de la mujer que es capaz de dar la vida por sus hijos. Al mismo tiempo que repruebo a las personas que utilizan a las niñas o niños con fines políticos, pues no hay nada más reprobable que eso. Por último, quiero expresar mi saludo y reiterar mi gran respeto a todas las mujeres del país, a las mujeres de la costa, de la sierra y la selva, de todas las edades,
porque con su labor diaria en el hogar, en el mercado, en la escuela, en la oficina, en el taller, contribuyen a hacer del Perú un mejor lugar para vivir. Bueno, José Luis, entonces, ¿consideras que las disculpas del ministro Becerra son sinceras realmente? Eso es lo que nos preocupa, ¿no? Como tú mencionas, pues se ve claramente de que este gobierno discrimina a este sector de la población, a este sector rural, y eso es lo que más nos tendría que preocupar en este contexto de crisis social que está atravesando nuestro país. Sí, yo por supuesto que espero que sean sinceras, no tengo cómo saber, supongo que lo son. Yo lo que creo es que no son suficientes, en el sentido no del ministro, porque la permanencia o no del ministro no resuelve esta situación. La permanencia del ministro hoy lo que hace más bien es hacer una expresión política de la postura que tiene el gobierno sobre la educación. Entonces yo más bien mi reflector lo daría al gobierno, ¿no? A la presidencia, es decir, está muy bien que se disculpen, tienen que hacerlo, es lo mínimamente humano, digamos, ciudadano, disculparse, pero explícitamente, ¿qué es lo que nos está diciendo esta clase de comentarios sobre la política educativa en el país? Creemos en el enfoque de género, creemos en el rol que tiene la mujer en los espacios públicos, en el ejercicio ciudadano, realmente lo creemos así, ¿no? Hoy nomás Servir ha presentado su informe anual que hace de la mujer en el servicio civil y da cuenta de que estamos casi en el 60% de mujeres que ocupan cargos directivos a lo largo de todos los gobiernos regionales del país. El 60% de los servidores que toman decisiones en este país son mujeres. Estamos en un escenario totalmente diferente a como estábamos hace 10 años. ¿Qué le estamos diciendo a esas mujeres que seguramente para estar en esos puestos también tienen que gestionar un conjunto de sistemas de apoyo para dejar a sus hijos, para dejar a sus padres, para cuidar sus hogares, para poder estar en el servicio público? Mientras que nos dicen que estas personas, que las mujeres no pueden salir y que más bien tienen que permanecer en casa. Entonces, esa reflexión, esa demanda, yo en realidad la lanzaría al gobierno, no la lanzaría al ministro. Ya me parece que mirar o no la permanencia del ministro es insuficiente, porque si la política es esa, si la política educativa va hacia ese lugar, va a cambiar al ministro y va a venir otra persona igual. Entonces, más bien la mirada que esté hacia exigirle a la presidenta mayor claridad en qué piensa ella de la educación y el enfoque de género. Bueno, parece que no tiene las cosas claras, pero de acuerdo a tu criterio, ¿cuál es el nivel de riesgo que está corriendo actualmente el sector educación en manos de Óscar Becerra y sobre todo en manos de este gobierno de Dina Boluarte? El mayor peligro es el ataque a la escuela pública. Y yo pido, digamos, a los ciudadanos, a las organizaciones que estemos alertas, porque creo yo que se está construyendo una perspectiva, un discurso hacia detonar la escuela pública, ¿no? Constantemente el gobierno, a través del ministro, desprecia al ministerio, piensa que su personal es completamente inútil, que no tienen por qué estar ahí, desprecia a los consejeros porque eran muchos, porque iban en contra del gobierno, lo sacó, desprecia a la SUNEDU porque le hace la vida cuadritos a las universidades, también lo sacó, ¿verdad? Dice que la brecha de infraestructura la puede cerrar en 3 años, porque lo que quiere decir es que nadie ha querido hacerlo, ¿verdad? Porque si en 3 años la puedo solucionar, lo que nos está diciendo es que nadie ha querido hacerlo. Y como te decía, para mí el punto de no retorno es cuando te dice, pongo 100.000 soles sobre la mesa y vas a ver cómo los niños aprenden a leer. Y ahí es cuando estamos en la cúspide, para mí, del desprecio a la escuela pública, porque lo que viene después de eso, es decir, el sistema no funciona, los niños no aprenden. La manera de resolver esto es yéndonos a la escuela privada. Y ya lo ha adelantado el ministro. El ministro ha dicho, estamos pensando en becas educativas para los estudiantes de la escuela pública para que se vayan a la privada. Y ese camino sí demanda, como ciudadanos, hacer un debate público de si queremos hacer ese giro en la educación peruana. Ese sí, para mí, es el mayor riesgo de la gestión actual en educación. Y en manos de este Congreso, sobre todo, en especial de parte de este grupo conservador, ¿no?, que digamos que está tratando de atentar contra esta reforma educativa, ¿no? ¿Cómo lo ves, cómo percibes esta situación? Sí, y que existan grupos conservadores y grupos progresistas hablando del currículo, hablando de cómo tienen que coexistir las instituciones, y en educación me parece sano, saludable, deberíamos estar hablando de eso.
pero no para estar cooptados por una perspectiva única que haga que haya un giro en el detrimento de las instituciones. Mira, en cualquier política pública, si tú quieres golpear realmente una reforma, una manera de hacerlo es no solo cuando carece de resultados, sino cuando tú golpeas la confianza que tiene la gente en las instituciones. Y yo siento que ese es el ataque sistemático que hay, que es intencionado, que es atacar a las instituciones para que los ciudadanos ya no creamos, ya no confiemos en la escuela, ya no confiemos en el gobierno regional, ya no confiemos en la SUNEDU. Y cuando ese descrédito, ese golpe a la reputación se da, ya no hay vuelta atrás. Ahí es cuando tú realmente generas un giro muy importante hacia las contrarreformas. Entonces, insisto, en educación necesitamos poner un debate público mayor sobre qué implica este cambio de timón. Si todos estamos de acuerdo en cambiar el timón de la educación, de lo que han sido las reformas de estos 15 años, a empezar a pensar entonces en golpear a la escuela pública, que es donde en realidad se garantiza el derecho a la educación. Bien, José Luis, te agradezco por estar aquí en Nativa a Fondo. Bueno, vamos a cambiar el contexto de este programa. Gracias.